En el año 1260, el mundo se encontraba al borde del abismo. El imperio mongol, implacable, invencible, había arrasado reinos, incendiado Bagdad, y parecía destinado a extender su sombra hasta el Mediterráneo, y más allá, hasta Europa, si no hubieran sido detenidos París, Roma, incluso Londres. Podrían haber conocido el mismo destino que Bagdad. La historia misma de Europa podría haber sido escrita bajo los cascos de los caballos mongoles. Pero en el valle de Ain Jalut, la primavera de Goliat, una fuerza inesperada se levantó. Los mamluks de Egipto, guerreros que alguna vez fueron esclavos, ahora maestros de la guerra, atreviéndose a desafiar lo imparable. Allí, el mito de la invencibilidad mongol sería destrozado. Y allí, el futuro de civilizaciones enteras se salvó. Para comprender la magnitud de Ain Jalut, debamos retroceder al terrorífico siglo XIII, la era de la tormenta mongola. Ningún imperio en la historia había crecido tan rápido, tan lejos, ni con tanta destrucción. Desde las estepas de Mongolia, los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus herederos, transformaron tribus nómadas dispersas en la máquina de guerra más mortal del mundo medieval. Para mediados del siglo, controlaban el imperio terrestre más grande jamás creado, desde los límites de Corea hasta el corazón de Persia, desde las llanuras rusas hasta los Himalayas. Sus ejércitos eran extraordinarios. Cada guerrero mongol crecía en la silla de montar, dominando el arco y el caballo desde niño. Podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban, lloviendo muerte incluso al retirarse, moviendo sus ejércitos con velocidad imposible. Un ejército de 50.000 hombres podía aparecer donde nadie lo esperaba, atacar con furia y desaparecer antes de que la resistencia se organizara. Pero no era solo su destreza. Era estrategia, disciplina y terror como arma. Ciudades que resistían eran aniquiladas sin piedad. Hombres, mujeres, niños, nadie sobrevivía. Aquellas que se rendían pagaban tributo, pero al menos salvaban la vida. La fama de la crueldad mongola viajaba más rápido que sus caballos. Muchos pueblos abrían sus puertas antes de que se disparara la primera flecha. Uno tras otro, los antiguos imperios caían. El imperio juarasmiano de Persia, obliterado. Susa, traicionado, ejecutado. Los reinos de Georgia y Armenia, aplastados. En 1000, los mongoles irrumpieron en Europa, aniquilando caballeros polacos en Liegnitz y humillando a los húngaros en Moí. El pánico se extendió por toda la cristiandad. Crónicas en París y Roma susurraban que nada podía detener a los jinetes del Apocalipsis. Pero la tormenta no se detenía. En 1251, Hulagu Khan, hermano del gran Khan Momke, recibió la misión de someter los corazones islámicos. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia del Medio Oriente. En 1258, Bagdad, capital del califato abasí, ciudad de poetas, sabios y bibliotecas, fue sitiada. Hulagu mostró cero piedad. Tras 40 días, los muros cayeron. Lo que siguió fue matanza sin paralelo. Cientos de miles asesinados. Ríos tiñéndose de sangre. Mercados y mezquitas incendiados. La célebre casa de la sabiduría destruida. El propio califa, Al-Mustasim, fue ejecutado, envuelto en una alfombra y pisoteado por caballos. La caída de Bagdad no fue solo la muerte de una ciudad, fue la muerte de una era. El mundo musulmán cayó en desesperación. Si la capital más grande del Islam podía ser destruida, ¿qué esperanza quedaba para Damasco, El Cairo o la Meca? Los mongoles avanzaban. Alepo, Damasco, caían. Los gobernantes ayubíes de Siria se sometieron.
El miedo se extendió hasta los estados cruzados en la costa mediterránea. Europa observaba con horror, consciente de que si los mongoles controlaban Medio Oriente, el camino hacia el oeste estaba abierto. Pero entonces, el destino cambió. En 1259, el gran Khan Mon-ke murió en China. Hulagu, buscando asegurar su posición, retiró la mayoría de sus fuerzas. Dejó solo 20.000 hombres bajo Kipuka Noyon. 20.000 mongoles, aún tan temibles como 200.000 hombres de cualquier otro ejército. Pero nadie se atrevió a desafiarles, excepto los mamluks de Egipto. Los mamluks, esclavos comprados, entrenados desde niños en honor, disciplina y guerra, se habían convertido en élite guerrera. En 1250, tras la caída ayubí, tomaron Egipto. Hombres que alguna vez fueron propiedad, ahora gobernaban con mano firme. Y en 1260, su líder era Sultán Qutuz, un hombre que había conocido la esclavitud y que ascendió hasta el trono. A su lado, Baibars, estratega brillante, que conocía al enemigo, sus fortalezas y sus debilidades. Juntos decidieron: Egipto no esperaría la destrucción. Enfrentarían la tormenta de frente. En el verano de 1260, las fuerzas se reunieron en el Cairo. Miles de caballos, hombres entrenados, armaduras relucientes bajo el sol, banderas ondeando, listos para la batalla de sus vidas. El enemigo, los mongoles. El terreno elegido: Ain Jalut, un valle flanqueado por colinas, con manantiales, y donde la trampa mortal de los mamluks podría cerrarse. El 3 de septiembre de 1260, la mañana amaneció con un silencio pesado. Los caballos olfateaban la sangre. Los guerreros apretaban sus empuñaduras. Y la historia aguardaba. Los mongoles atacaron primero. Cabalgaron como una tormenta, cascos retumbando, flechas llenando el cielo, gritos desgarrando la calma de la mañana. Karo Baibars y su vanguardia sabían qué hacer. Se retiraron estratégicamente, provocando a los mongoles hacia la trampa. Y cuando el enemigo quedó atrapado, los mamluks atacaron desde los flancos, con fuerza implacable, rodeando a los invasores. Sultán Qutuz lideró la carga final, gritando: ¡Oh Islam! ¡Oh Islam! Su grito encendió a los hombres, que cargaron con furia hacia el corazón de los mongoles. El valle se convirtió en un fuego de acero y sangre. Caballos derribados, cuerpos entrelazados, flechas silbando. El caos total. Pero la disciplina y estrategia de los mamluks prevalecieron. Finalmente, la línea mongola se rompió. Kipuka fue capturado y ejecutado. Los mongoles, por primera vez en la historia, habían sido derrotados en batalla abierta. El mito de su invencibilidad se había roto. El mundo cambió. El Islam sobrevivió. Egipto permaneció. Europa estaba salvada. Hoy, al caminar por los valles de Galilea, es difícil imaginar los cascos, el acero y los gritos que una vez resonaron allí. Pero en 1260, este lugar silencioso fue el escenario, donde los destinos de imperios y civilizaciones colisionaron, y donde la voluntad, la estrategia y el coraje demostraron que incluso el poder más temible puede ser detenido. Ain Jalut, donde se salvó el mundo.